Ingresó en su segunda temporada la obra teatral Un papel en el viento, obra que le pertenece en dramaturgia, en autoría al señor Pacho O'Donnell, y tenemos el orgullo de presentar a Pacho O'Donnell, que está conectado a través de la plataforma de Zoom. Hola Pacho, es realmente un gusto saludarte desde aquí, desde Punto Cero. Luis Kramer, desde el programa Cinefilia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, muy honrado con tu llamado. Bueno, muchas Acá estamos gracias. Muchas para gracias. conversar. Me gustaría simplemente conversar, reflexionar acerca de esta obra que, por supuesto, tiene que ver con distintos puntos de vista y subjetividades que se van armando en la cabeza de cada espectador. Y a propósito, se plantea en la obra un mundo en un primer momento y a lo largo de toda su extensión, que es una barraca que de alguna manera, según mi humilde punto de vista, remeda a aquellas barracas de los campos de concentración. ¿Vos qué opinás? ¿Estás de acuerdo con esta idea? A mí me resulta muy difícil hablar de mis obras de teatro, de cualquiera de mis producciones, porque en realidad creo que uno no sabe muy bien qué es lo que hace. Hay una intervención muy fuerte del inconsciente, de los condicionantes sociales. O sea que muchas veces, además uno tiene que dejar que el espectador Asocien crea su propia libremente. interpretación, ¿no es Claro, cierto? O sea que claro, yo no claro. quiero decir esto quiere decir tal cosa y esto quiere decir otra, porque, como bien lo dijiste, cada uno le da su propia interpretación. Claro, Inclusive esta obra en especial es una obra bastante abierta, sí. que no se propone seguir un hilo conductor absolutamente claro Ujú, y no contradictorio. sí. Yo creo que básicamente lo que sí es una premisa es que tiene que ver con el encierro. Claro, claro. Es una obra escrita durante la pandemia, Sí, pero no necesariamente es un encierro pandémico, ¿no es cierto? Uno puede claro, entender que filosóficamente, ontológicamente nuestra vida también es un encierro, ¿no es cierto? claro, Un encierro entre las convenciones, entre las inoculaciones de tipo social, cultural, claro. etcétera. Pero es una obra de encierro que tiene que ver también con la vida y con la muerte, con el tiempo y con Ujú. la muerte, ¿no? Bueno, saquemos tal vez esta asociación que reconozco puede tener que ver con mi propia subjetividad, pero fíjate como que de alguna manera la asociación mía es tender a irse hacia el pasado cuando vos bien estás comentando que es una obra sobre el encierro, sobre la pandemia, y yo podría atribuir a esto como un hecho presente. Sin embargo, si me tengo que guiar por esta asociación, yo diría que habría un hecho pasado que estaría impactando en el presente y lo estaría resignificando. ¿Qué te parece ese Sí, sí, pensamiento o sí, esa sí, opinión? inclusive a nivel personal, ¿no es cierto? Sí, sí, O sea, la voz de ese autoritario, que es una grabación de un discurso de Hitler, que claro, es una voz que viene no se sabe de dónde. ¿hay algún estímulo que te lleva a entender eso o a asociarlo con eso? Claro, sí, yo creo que todos, yo he vivido la dictadura del proceso, ¿no es cierto? Me he También, tenido que exiliar. exacto. Creo que estos son momentos mucho más terribles de lo que yo pienso que el común de argentinas y argentinos estamos tomando, Ajá, que es el temor de la guerra, ¿no es cierto? sí, La guerra, el instinto, cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, en YouTube, cuando uno ve las imágenes de la guerra de Ucrania, sí. realmente te das cuenta que el instinto de muerte del camarada Freud está está a sus anchas, ¿no es cierto? Campeando a sus anchas. Claro, claro. Volviendo al tema de la pandemia y del encierro, ¿podríamos decir entonces que el encierro determina en estas particulares condiciones una guerra pero contra uno mismo? Yo creo que la pandemia, está muy bien lo que decís, Luis. Yo creo que la pandemia nos permitió y obligó a la vez Sí, a conversar con nosotros mismos. claro, Es claro. decir, cortó eso en lo cual disfrazamos la certeza de la muerte, o sea, la forma
la conciencia de la muerte la evitamos Sí. sumidos en el hábito, en la cotidianeidad, en Ujú. el pagar cuotas, tomar colectivos. Entonces ahí, eso tan angustiante que es inaceptable para el ser humano, que es la conciencia de muerte, Sí. la eliminamos, digamos, sumergiéndola en todas esas futilidades. Ujú. Yo creo que la pandemia nos obligó a pensarnos sobre nosotros mismos, nos Claro. enfrentó con el tiempo, ¿no es cierto? Creo que nos hizo pensar, mira, por ejemplo, algo que yo registro es que la pandemia ha provocado muchos cambios. O sea, después de la pandemia, mucha gente que yo conozco ha cambiado de pareja, Ajá. ha cambiado de trabajo, o ha Mira vos. cambiado de ritmo, pero ha generado la conciencia de si realmente lo que estamos viviendo es la vida que queremos vivir. Algo de eso está en mi obra de teatro, creo, ¿no? Cuando Qué se planteó interesante. todo si Sí. realmente están donde deberían estar o donde querrían estar, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Bueno, me tomo de una palabra tuya que me parece sumamente interesante para debatir, que lo acabas de decir, que es el tiempo. El tiempo. Fíjate qué loco esto, ¿no? Vos estás manifestando que esta es una obra sobre el encierro, sobre la pandemia. Yo previamente te hice una referencia a una asociación al pasado y ahora te voy a decir otra cosa. Te voy a decir que por momentos la obra logra una atemporalidad tal que, hablando de tiempo justamente, que por momentos pareciera que transcurre en el presente y por otros momentos pareciera que transcurre en el futuro. ¿Qué opinas? No, me parece un comentario muy interesante, muy Ajá. interesante. Pero Es perfectamente posible. hay algo de eso, digamos, en el espíritu de cuando ibas Sí, sí, la obra escribiendo, de cuando lo viste. básicamente, una anotación que yo hago al principio Sí, del texto sí, para el director, sí, sí, es un encierro, pero de ninguna manera es una celda. claro. O sea, yo no quería que se la escenografiara, o en las futuras versiones que tenga, la idea de que es una prisión, no es una prisión. Sí, Y ahí es donde aparece la temporalidad, que vos decís, puede ser asociado con lo que quieras, claro, claro. con las barracas de los campos de concentración, como Sí, decís, sí. o puede ser asociado con una oficina, puede ser asociado con lo que quieras. Y por supuesto, me encanta tu opinión, en el sentido que también no hay tiempo. ¿Cuándo transcurre esto? Creo que transcurre, inclusive puede ser algo absolutamente interior, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Puede ser, claro. Ahora, cuando me refiero al futuro, me refiero a una versión de un futuro devastado absolutamente, no me refiero a una versión de un futuro brillante precisamente, ¿no? Y a No, propósito y de mucho este, menos en este momento. exactamente, Mucho y menos pensar en eso en este momento. claro, bueno, Imagínate vos lo que sería una guerra nuclear, que es muy posible. totalmente, O sea, estamos en una claro, altísima posibilidad seguro, de una guerra nuclear. claro, bueno, Imagínate vos lo que va a ser el mundo. ujú, sí, sí, Aterrador. tal Mejor, cual, yo creo que todos preferimos no pensarlo mucho, pero claro, bueno, además no es cierto que estamos lejos, sí, no es cierto que podemos sacar beneficios de la guerra. ujú, O sea, la Argentina obtuvo muchos beneficios de las dos guerras claro, a raíz de que alimentó a los dos bandos en pugna, digamos, ¿no? ujú, Por eso mantuvo la neutralidad, por eso es que los barcos argentinos podían ir y venir porque no los torpedeaban los submarinos alemanes, claro. pero esta situación es completamente distinta. Bueno, y permitime a propósito del futuro que estaríamos hablando, compartir contigo esta reflexión. En la obra aparecen tres hombres y una mujer trans. Estoy Sí. refiriéndome al planteo inicial y al segmento muy extendido en el cual estos cuatro personajes interactúan. Si hacemos una proyección o una interpretación de que estaríamos hablando de un futuro, por así decirlo, me llama la atención la ausencia de mujeres. Contame un poco, cuando vos escribiste esto, ¿qué opinas al respecto y cuál es tu visión en torno a esta circunstancia que yo te estoy comentando? Mira, salió así, o sea, Ajá, yo creo, a mí por lo menos, respeto mucho
O sea, puedo ponerme a pensar más Sí. que explicarte por qué. Sí, sí, dale, O dale, sea, sí, sí. me puedo poner a pensar por qué será que no hay mujeres, ¿Por qué ¿no? será que no hay mujeres? Buen Y punto. Dale. no sé, no te Ajá. puedo decir. Las mujeres han sido personajes importantes de otras obras mías, o sea que Sí, no es que tengo un reparo a escribir sobre las mujeres. O sea, por claro. ejemplo, yo he escrito la primera novela y creo que sigue siendo la única, mi texto sobre Juana Zurduy, Sí. que creo que el texto sobre Juana Zurduy abrió la perspectiva de pensar de otra manera sobre la intervención de la mujer en la guerra de la independencia, o sea que no Sí, sí, sí. solamente bordaban banderas y donaban joyas, sino que tuvo otra participación. De Claro. paso te doy una primicia que realmente no se la di a A nadie, ver. y es que Ricky Pascus está trabajando la adaptación musical de mi Juana Zurduy. Ah, qué Es bien. decir, la idea de una comedia no, de una obra musical sobre Juana Zurduy. No para este año, ¿no es cierto? Me imagino. No, pero Ok. ya está escrito todo el guión, se está Ah, qué haciendo la bien. música Qué bueno, qué bueno. y por supuesto para el año que viene. Bueno, ya que comentaste esto, comentanos con quién sería, quiénes estarían confirmados, si se puede adelantar eso, ¿no? No, mira, lo único que te podría decir es que la música la está haciendo Miss Bolivia. Ah, mirá, qué bueno. Bien rupturista, por lo que veo. Sí, Muy sí, sí, interesante. sí. Bueno, retomo de alguna manera esto que estábamos hablando y te cambio la pregunta ahora entonces. En lugar de Dale. ¿por qué no mujeres? La pregunta sería ¿por qué una mujer trans? Tampoco te puedo decir porque no hay Ajá, ninguna. En fin, yo no dije voy a pensar mujer trans porque tal. Salió así. ajá, Ahí ajá, hay una corrección del director. Yo me imaginé un travesti. ajá, Y claro, Daniel, estamos ya por la octava obra que hemos hecho juntos, sí. me dijo, ¿por qué no una actriz trans? Yo creo que una actriz trans es como una opción más superadora a esa opción inicial que vos habías pensado, Es claramente, cierto, por eso yo la claramente. acepté de Sí, inmediato. sí, claro que sí, Yo la acepté de claro que inmediato. sí. Lo que pasa es que como es una obra... Además es muy buena actriz, Emma Serna, hay que Sí, tenerla en sí, cuenta, sí, tal cual, porque es tal una cual. excelente, con una gran presencia de escenario, ¿no? Claro. O sea, Pero- tiene un gran dominio del escenario. exactamente. Bueno, pero como estamos hablando de una obra altamente reflexiva, todo está puesto de alguna manera en punto de reflexión y cuando uno asiste a una representación que se conecta con un pseudo fin del mundo, digamos, la fantasía del fin del mundo es diferente y muy subjetiva para cada uno de nosotros, pero claramente quien está asistiendo a esta representación no puede evadirse y no puede dejar de ver que lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que podría ser el fin del mundo. Desde ese lugar uno no puede dejar de asociar y decir, ¿por qué no mujeres? ¿Por qué solo mujeres trans? Bienvenidas sean las mujeres trans. Ojo, no es esto un cuestionamiento, es simplemente un pensar en lo que falta y por qué falta eso que falta. Una Estamos, buena pregunta. igual estamos pensando Habría que juntos. Sí. preguntársela. Será material de la próxima sesión de psicoanálisis. Ajá, bueno, bueno. O sea que es una nota a ser complementada de alguna manera, que no se termina acá. Bueno, y después hay un corte en la obra, en el planteo, que desde ya no vamos a spoilear, pero que de alguna manera, y sí, como vos la escribiste, me abre a tener que preguntártelo, si para vos, mirá que es muy genérico todo lo que te estoy preguntando, evito detalles puntuales, si para vos hay como una luz de esperanza o es esperanzador lo que ocurre o podría llegar a determinar alguna cuota de esperanza la progresión de la narrativa teatral que vos proponés. Ahí hubo dos enfoques también con el director. A ver. Creo que la resolución que le da Marcove es más optimista Sí. que la que yo planteo en mi texto. Ajá. Ok. No porque haya cambiado el texto, sino la forma de actuar, la forma de estar, digamos, lo que implica, lo que propone, digamos.
es más optimista que lo que yo planteaba en mí, ¿no? ¿Y estás de acuerdo con ese planteo de Daniel Marcove? Sí, lo siento que es posible. Me alivia, digamos, pienso que Yo sabés es que mejor sí, que así sea. sabés que estoy pensando mientras te Pero escucho, ¿no? inclusive yo dudé mucho el final, Ajá, porque en realidad, sin spoilear la sí, significación, son personas que están dudando sobre arriesgarse la libertad o exacto, seguir cómodamente puestos en el fracaso, claro, en el horror, digamos, exacto, de la inmovilidad, eh, digamos, de la previsibilidad, como se dice en la música, sí. ¿no? Mientras te escucho, no puedo evitar dejar de pensar o de asociar que muy probablemente esta propuesta de Daniel Marcove, tal vez, no sé si superadora a tu idea inicial, tal vez tenga que ver con el hecho de que durante 2 años el público fue forzado a quedar encerrado y a no asistir a ninguna posibilidad de representación Correcto. teatral y demás, y de repente la alegría, lo lúdico que produce volver a encontrarse con un hecho teatral y poder gozar de ello, merecía de alguna manera una consideración un poquito más benigna o benévola para con el espectador, que ya de alguna manera viene con su padecimiento a cuestas y de alguna manera delega en autor, en director, en elenco, la posibilidad de acompañarlo o de reparar de alguna manera tanto tiempo perdido, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota a Sí, partir de lo que vos decís. sí. Yo escribí una obra que se llamó Lo frío y lo caliente, que se Sí, llama Lo frío y lo sí, caliente, sí, sí. que se ha presentado muchas veces y se sigue presentando. Cuando yo la escribí, yo estaba exiliado, estaba en el exilio, Claro. y se la mandé a Manuel Yetbavny, un gran Sí, director, sin sí. duda, ¿no? Ya Manuel fallecido, ¿verdad? Yetbavny Sí, era una obra para 2 mujeres, mira, ahí no había varones, ahí son me 2 mujeres. acuerdo. Eh, y el final era pesado, digamos. Ujú. Y me acuerdo que a Manuel le encantó la obra, la hizo, la estrenó, fue en medio de la dictadura, en plena dictadura. Y me escribió, porque en ese momento uno se comunicaba por cartas, no había Claro, claro. internet ni esa cosa maravillosa para comunicarse que hay ahora. Y me dice, en los momentos que vivimos, me parece que no es bueno un final pesimista. Ujú. Y yo la pensé, ¿no? Me dice, si bien me cuesta mucho hacer correcciones a partir de opiniones de otros, me pareció que tenía razón e hice un pequeño cambio en el final, que me parece que inclusive teatralmente fue bueno. Ajá. Pero te me hiciste acordar al Mira, comentario de mira Manolo, vos, mira. que la estrenó, me acuerdo, en Teatro Planeta que había entonces, Ajá. que fue la primera vez que se presentó en Buenos Aires, ¿cómo se llama? Esta actriz uruguaya, bueno, no importa. Pero Adela Gleijer Adela Gleijer, claro. y Lo hizo Lina, Adela y Gleijer y Lina Lina Di de Simone. Simone, sí. Sí, tal cual. Y decime, Pacho, si tuvieras que elegir una escena de Un papel en el viento, ¿cuál sería esa escena? Una escena. Sí. eh, a mí me gusta por cómo lo hace. Me gusta mucho lo que hace Juan Manuel Correa cuando está ahí arriba en la cama y discute con Diego, ¿no? Grita con el futbolista quebrado, digamos. Sí. El Y le Diego, ¿no? dice, no ¿Cuántas es lo alusiones? mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos en el afuera del afuera, el Sí. adentro. Dice, no, no es en el afuera del afuera. Me gusta cómo lo dice, me gusta mucho cómo lo dice. Ajá. Hay momentos más que nada, más que de obra, porque la obra la veo como una continuidad. Claro, Me claro. gustan muchos momentos de la muy buena interpretación que tiene esta obra. Perfecto. Bueno, Pacho, Inclusive el Sí, diálogo que perdón. sostienen cuando Sí. habla, cuando ella dice, ninguno está donde debería estar, y empieza a hablar sobre el documento nacional de la frustración. Me gusta ese diálogo que tienen ahí, inclusive ahí muy bien el papel de René, ¿no?
Pues bueno, creo que algo que me gusta mucho es que las interpretaciones son muy buenas. Muy Ok. buenos actores, Bueno, realmente. bueno, fantástico. Pacho, te quería realmente agradecer este momento y recomendar que la gente se acerque a ver Un papel en el viento en el Teatro El Tinglado los días jueves, ¿verdad? El jueves a las 8:30. Fantástico. Bueno, te Gracias, despido, Luis. por favor, y hasta Gracias, cualquier Luis. momento. Fue un placer. Un abrazo fuerte. Un abrazo para Gracias. vos también. Fue la palabra de Pacho O'Donnell, autor de la obra teatral Un papel en el viento. Y ahora sí, nos vamos al primer tema musical que corresponde a la serie Heartstopper. El tema se titula Lovesick y lo interpreta Peace. Aquí lo escuchamos.